Durante as festas de Nadal, os comerciantes de Vilagarcía queren agasallar os seus clientes con diferentes actividades. Pensando especialmente nos máis pequenos, unha das iniciativas a desenvolver será a terceira festa de Nadal Disney. Vendrán personajes Disney a nuestras calles, estarán situados en plazas céntricas como puede ser Independencia, Plaza de España, la Plaza de Galicia, la zona de Alcalde Rei da Viña, bueno, zonas peatonales y además de contar con la presencia de los personajes de Disney, los niños pues podrán recibir las libretas, como ya hicimos otros años, para que estos personajes pues le firmen en sus libretas, ¿no? Sen esquecerse tampouco dos máis necesitados, Zona Berta tamén organizará unha chocolatada solidaria. La chocolatada la realizaremos en la Plaza de España porque colabora con nosotros la cafetería Miki, que es la que nos hace el chocolate, y consistirá en que regalaremos chocolate a todos los niños que se acerquen o con un juguete o con algún tipo de alimento pues para donar precisamente a Cáritas a Vilagarcía. Dende Cáritas agradecen o apoio de Zona Berta e piden a xente que colabore nuns momentos de tanta necesidade. Tenemos mucho que repartir y bueno, pues sinceramente se agradece muchísimo la solidaridad en estas fechas y el hecho de que ningún niño o nadie se quede pues sin alimentos, sin juguete o sin celebrar estas fiestas de Navidad. As actividades están pensadas para o goce dos clientes e as súas familias durante as festas de Nadal, unhas datas nas que as vendas non están sendo tan boas como agardaban. Llevamos un mes entero de lluvias y eso influye muy negativamente en que la gente venga a comprar. Pero bueno, sabíamos que esto podía pasar y aparte que además también creo que haya muchos puentes durante el mes de diciembre también nos hace que las ventas bajen. Es algo que tenemos constatado ya de hace mucho tiempo y siempre que hay varios festivos con muchos puentes, las ventas suelen pues bueno, bajar un poquito. Zona Berta pechará as actividades o día 7 de xaneiro na Praza de Galicia cun sorteo de 3.000 euros en vales compra. Posteriormente terá lugar unha actuación da Dondeneta como despedida das festas.